Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en un nuevo conversatorio que organiza la Cátedra Silac Freire y la Red Morelense de Apoyo al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a través de la colectividad Nuestra Alegre Rebeldía. Y pues estamos hoy precisamente muy contentos de recibir a tres personalidades que nos van a, seguramente bien conocidas por ustedes, que nos van a hablar o con quienes vamos a conversar sobre el tema de las luchas por la tierra y las nuevas rebeliones en México. Nos acompañan y agradecemos mucho su presencia la filósofa, escritora Oralba Castillo Nájera, el maestro Jorge Munguía Espitia y el doctor Francisco López Bárcenas. Muy bienvenidos y vamos a hablar un poquito rápidamente, nada más, para quienes han escuchado un poco de ellos. El doctor Francisco López Bárcenas es abogado, periodista, escritor, abogado agrarista, líder social, y una persona comprometida con los movimientos y las luchas por los derechos indígenas. Dice el periodista Luis Hernández Navarro que Francisco López Bárcenas es uno de los intelectuales indios más sólidos y destacados del país, académico del Colegio de San Luis. También nos acompaña el maestro Jorge Munguía Espitia, también es un conocedor de los temas de las batallas en México por las luchas de emancipación. Él es comunicador, actualmente dirige el programa El Canto del Cenzontle en Radio Tepoztlán, pero ha participado en la revista Proceso, ha sido académico de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, periodista, académico, investigador, historiador, sociólogo de la educación. Analiza la realidad social desde la literatura, ¿verdad? La pedagogía, la política, la cultura. Ambos autores, tanto Francisco como Jorge, tienen una innumerable cantidad de textos en periódicos, en libros, y bueno, pues es un placer tenerlos aquí. También es un placer tener a Oralba Castillo Nájera, escritora, filósofa, luchadora, promotora cultural y también comprometida con las causas de abajo y a la izquierda. Y bueno, gracias. Pues además de darles, por supuesto, ahora la bienvenida y darle la bienvenida a la audiencia que nos escucha en nuestro canal, en el canal de YouTube de Silac Freire, y también en las redes de Facebook, en la red de Silac Freire y en la página de la Red Morelense de Apoyo al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Pues muy buenas tardes, si les parece bien, empezamos. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos. Oralba, Francisco. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues a mí me gustaría quizá empezar con una pregunta abierta y a partir de ahí que pudiéramos elaborar a partir de sus propias reflexiones y su experiencia, las tesis que han trabajado sobre estos temas. Se dice que México es muchos Méxicos y ya como platicábamos antes de iniciar, parece ser lugar común, pero ¿qué es lo que hace que México sea muchos Méxicos? Y hoy vemos a muchos Méxicos confrontados en un proceso que parece que va creciendo, que no se detiene, a pesar de que en 2018 se había, con el triunfo de la propuesta del Partido Morena, se decía que habíamos llegado a un momento de la cuarta transformación. Sin embargo, a medio camino de este sexenio, vemos que el descontento social crece, particularmente de ciertas
la confrontación de los de arriba de siempre por las luchas, por sus batallas pírricas o que tiene que ver con quién se queda con el dinero y con los financiamientos y con la narrativa del país, pero de arriba, ¿verdad? Pero también hay un movimiento de emancipación de los pueblos que no están, al parecer, coincidiendo con algunas de las prácticas y de las proyectos que la Cuarta Transformación decía que tenía para mejorar la vida y las condiciones de los más desfavorecidos. Y a mí me gustaría quizá comenzar con el doctor Francisco, que nos comentara cuáles son esos muchos Méxicos y usted cómo está leyendo las razones por las que, del descontento de algunos de los pueblos históricamente anteriores a lo que llamamos el Estado-Nación, ¿verdad? Que formuló esta idea de la democracia participativa, que finalmente la tomó del modelo occidental. ¿Cuáles son las claves para entender estos procesos de emancipación de los pueblos, Francisco? Muchas gracias, Héctor. Un saludo también a nuestro auditorio. Bueno, yo creo que los muchos Méxicos a los que te refieres tienen muchas manifestaciones y muchos orígenes. Uno, el principal, pues obviamente son los pueblos indígenas que existían antes de la formación del Estado mexicano. Pero también tenemos otros muchos Méxicos que han venido de las migraciones también, ¿no? Pero también tenemos otros muchos Méxicos que nos hemos inventado con esta parte que decías, la parte económica, un México rico, un México pobre, parece que un México clase media, yo ya no sé muy bien si existe, pero bueno, creo que eso es lo que tenemos actualmente. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? Mira, yo creo que la elección del 2018 generó muchas expectativas por varias razones. Una de ellas es que ya se había demostrado que el neoliberalismo no era el mejor camino para transitar hacia una vida digna para todos los mexicanos. Y lo que ofrecía Morena y en concreto el presidente de la República, en aquel tiempo candidato, era transformar de raíz eso. A mitad del camino hemos visto que no ha cumplido. Esa es una cosa. Pero creo también, y creo que lo más importante es que en este momento el modelo de capitalismo que tenemos, pues es un capitalismo depredador, es un capitalismo financiero que especula, no invierte para obtener plusvalía, para generar ganancias y así se pueda activar un mercado. Como capitalismo depredador, pues no genera riqueza, si no es convirtiendo en mercancía los bienes comunes. Y esto otra vez vuelve a impactar a los pueblos indígenas, porque lo que tenemos, todavía como bienes comunes, producto de nuestra revolución de 1917 y la Constitución, pues son los recursos naturales que son propiedad de la nación. Sin embargo, la reforma del 92 a la Constitución Federal y las que se han venido haciendo sistemáticamente a la ley agraria, a la ley de aguas, a la ley forestal, a la ley de minas, a la ley sobre biodiversidad, a la ley sobre conocimiento tradicional, pues han puesto en el mercado prácticamente estos bienes y han estado despojando a los pueblos. Por eso es que vemos a los pueblos muy activos en esta parte, porque les ha tocado ahora sí que lidiar con la más fea, ¿no? Creo que esto, a 3 años de un gobierno que prometió el cambio, pues ha sido toda una decepción. Con pueblos indígenas, debo decirlo, es lamentabilísima la posición. Solo para que el público no me vaya a echar jitomatazos de gratis, diré algunos ejemplos. Peña Nieto, antes de este gobierno, redujo 30% el presupuesto que había para pueblos indígenas.
Y sobre eso que quedó, el actual gobierno ha reducido 70% del presupuesto que se destinaba a pueblos indígenas. O sea, les dejó una mínima cantidad. La redujo hasta antes de que hubiera neoliberalismo en México. Eso es terrible. Le quitó el dinero a las casas de la mujer indígena, las camis, que es un producto del gobierno de Vicente Fox, pero que las mujeres indígenas se apropiaron muy bien porque les servía muy bien y ella los dejó sin recursos. Dijo que no iba a haber siembra de maíz transgénico y nos puso a un biotecnólogo en la SADER, ¿no? Dijo que no iba, que sí se iban a respetar las consultas y puso en la Semarnat y puso en la Consejería Jurídica de Presidencia a 2 abogados que son anti-indígenas. Desapareció la Dirección General de Educación Indígena, desapareció los programas de lecturas y de publicaciones indígenas que tenía la SEP. Ha desmantelado, de indígenas solamente nos queda el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y es muy probable, porque hay una iniciativa ya de que lo desaparezca. Es lamentabilísima, la verdad, de esta situación. Bueno, tenemos el Tren Maya en Yucatán, todo el mundo lo sabe, pero tenemos también una planta de amoníaco en Sinaloa, que los pueblos mayos se oponen a ella porque les afecta profundamente. La Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que es anticonstitucional su construcción y sin embargo el gobierno la apoya. Invadió, inundó al pueblo Macurahue en mayo, en Sonora, con la presa Bicentenario. O sea, es muy terrible lo que se ha hecho con los pueblos indígenas en este gobierno, lamentable, la verdad. Entonces, creo que esto justificaría mucho, pues, porque los indios se sienten muy agraviados. Acabamos de ver pasar una marcha, una caminata en defensa de la tierra y el agua, pero ahorita sigue marchando de Jalisco hacia la Ciudad de México los wixárikas en defensa de su territorio, y creo que vamos a seguir viendo muchos movimientos de este tipo, afortunadamente, porque algo hay que hacer para que no se acabe de desmantelar las políticas sociales y en concreto las políticas indígenas. Esa sería una primera aproximación sobre lo que me preguntas. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Pues sí, ¿verdad? Parece que no hay coincidencias entre las expectativas que tenían los pueblos y muchos que hemos acompañado a los pueblos desde hace muchos años con respecto a la llamada cuarta transformación. No sé, Jorge, ¿tú coincides con esta percepción? Creo que tu micrófono está apagado, Jorge. Oralba, ¿tú estás ahí, Oralba? Sí, yo sí estoy aquí. Ok, pues si tú quieres tomar la palabra, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuáles son los desencantos a 3 años de la cuarta transformación y por qué lo estamos viendo que un actor principal en esta confrontación con este modelo de gobierno o esta propuesta sea precisamente los pueblos indígenas? ¿Cuál es tu percepción, Noval? Perdón, ¿ya me escucho o no? Disculpa. Ya, Jorge, ya recuperemos a Jorge. ¿Te parece bien? Esperamos o escuchamos a Jorge Oralba y luego vamos contigo. Sí, cómo no, esperamos o escuchamos a Jorge. Claro, bueno, que sí. Mira, adelante, Jorge. Yo coincido con lo que dice Francisco. Perdonen, ¿por qué no pone sus caras por a la gente? ¿Perdón? Jorge, ¿por qué no prendes también tu cámara? Si pueden poner sus para cámaras. Que te veamos, para que te veamos, ¿no? Yo sí lo veo, No, ya no lo veo. Yo tampoco te veo, ni veo a Francisco. Ahí está. Ya te vemos, sí. Bueno, sí, es mucho más amable. Bueno, pues yo estaba coincidiendo con Francisco. Efectivamente, el desarrollo del capitalismo en este país ha ofendido a los pueblos indígenas, pero no solo a los pueblos indígenas, sino a muchos otros pueblos.
que se han visto afectados por este crecimiento salvaje de la industrialización que ha lastimado lo que tú bien dices, Francisco, los recursos naturales. Y esto ha generado toda una serie de respuestas muy interesantes. Frente a estas agresiones, los pueblos desde abajo y desde la izquierda han estado respondiendo, organizándose para empezar a controlar sus propios entornos. Yo recuerdo, todos ustedes estarán de acuerdo, con lo que está o lo que sucedió en los Caracoles, en Chiapas, o lo que está sucediendo en Cherán, en Michoacán, en donde la comunidad, cansada de la explotación a la que sometían a sus bosques, decidió tomar el poder y decidió organizarse políticamente. Y esta es una respuesta muy interesante, porque es una respuesta no solo de protección hacia los bosques, sino también de crear una nueva cultura, una nueva forma de ver las cosas, un pensar de manera diferente, no en términos de empleo, no en términos de ganancia, no en términos de explotación, sino en términos de una convivencialidad diferente. Y yo creo que esto es importantísimo, les digo, lo vemos en Cherán, pero también pues, lo podemos ver en los Caracoles, y lo estamos viendo aquí en Tepoztlán. Tepoztlán está siendo totalmente agredida por la autopista, y están llegando toda una serie de gentes de la Ciudad de México. Ahora con la pandemia se han desplazado de sus hogares en el Distrito Federal a Tepoztlán y han querido imponer una nueva forma de vivir. Han invadido terrenos que son sagrados para la comunidad. Han roto caminos naturales por los que la gente podía pasar, y ahora por la propiedad privada ya no se puede pasar. Frente a esto hay una respuesta muy interesante. Los tepoztecos están organizándose para impedir que esto ocurra. Ahorita no se puede subir al Tepozteco. ¿Por qué no se puede subir al Tepozteco? Porque la gran cantidad de gente que sube todos los fines de semana está lastimando al cerro. Y el cerro es sagrado. Y no solo eso, no solo lo está lastimando, sino está afectando a toda una serie de pequeños animales que se ven lastimados. Y además, pues todo lo que implica este tipo de turismo moderno, que implica el consumo, el tirar la basura, el prender el fuego. El último fuego que tuvimos aquí fue resultado precisamente de eso. Prácticamente una cuarta parte del cerro se quemó. Y en ese momento, el pueblo y su entorno buscan defender más bien el entorno, los pueblos, y buscan organizarse a partir de sus tradiciones, de sus usos y costumbres. Aquí en Tepoztlán, si bien es cierto que la presencia indígena es fuerte, pero no tan fuerte como en otros lugares, lamentablemente ya no se habla tanto náhuatl como se hablaba antes, pero siguen esas costumbres y sigue siendo el Tepozteco un cerro sagrado que hay que respetar. Y es un cerro sagrado por el que no pasa ni la inversión, ni el control, ni la propiedad privada. Y esta es una respuesta muy interesante. Es decir, es desde abajo, con otro tipo de organización que, por ejemplo, la que presentan los Caracoles. Los Caracoles es otro tipo de organización y responde a otro contexto histórico. Pero esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que los pueblos no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Están cansados y se han manifestado de muchas formas. Y ahora lo están haciendo de una manera muy inteligente, no tanto en términos de enfrentarse globalmente al Estado, sino tomando el control de sus entornos inmediatos. Ya no es tanto la lucha por el Estado y el Palacio Nacional, no. Es la toma de las zonas inmediatas por parte de estos grupos que buscan otras formas de vivir. Eso es lo que yo me gustaría comentar, Héctor. Sí, muchísimas gracias, pues así es, ¿no? Un poco como han dicho también los compañeros, bueno, del CNI, pero también lo hemos escuchado varias veces del EZLN, ¿no? Cada pueblo en sus modos y en sus tiempos debe despertar y transformar su propio espacio.
¿Cuál es tu opinión, Oralba? ¿Cómo ves esta relación que tienen los pueblos ahora con este nuevo gobierno? Pues mira, yo quisiera recordar una consigna que es relativamente nueva, tendrá como un año o algo así, que se gritó. Yo cuando la escuché en la Ciudad de México en una movilización muy importante convocada por el EZLN, en donde se gritaba, AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, es la misma porquería, ¿no? Entonces, allí las consignas, bueno, pues son portadoras de sentimientos y de emociones del pueblo y son portadoras de un sentido de la lucha. Yo cuando lo escuché, pues me pareció que era muy importante que se estuviera rompiendo ya con esta idea tabú de que en realidad AMLO pues era de izquierda y era buena onda y que pues repartía dinero. Como que esa consigna puesta en el pueblo ya demostraba pues una conciencia de que realmente estamos atrapados eh, en una falsedad. Y día a día, pues la falsedad de este gobierno, de este poder que tenemos encima, pues cada vez se manifiesta más. Aquí en Morelos fue muy claro que cuando AMLO era candidato, vino a Cuautla a decir así textualmente que la termoeléctrica que se pretende echar a andar en Huesca, pues que no se podía echar a andar y dijo las palabras de que era como poner un basurero, una termoeléctrica en tierras de Zapata es parecido a poner un basurero en el muro de Jerusalén. Entonces, 2 años después, ya como candidato, este mismo señor vino a decir todo lo contrario, que la termoeléctrica se abría sí porque sí. Eso llevó a una confrontación total con la misma gente del pueblo, que además era gente que había confiado en él. Efectivamente, mucha gente del pueblo, mucha gente confió en él. Y cuando hablo del pueblo hablo de algo mucho más amplio, ¿no? O sea, mucha gente confió en él. Y allí sí, yo recuerdo que cuando este señor gritó que la termoeléctrica se abría, pues el grupo de Samir, que estaba encabezado o representado por Samir Flores Soberanes, pues empezaron a gritar del otro lado, no, agua sí, termo no, otra consigna que se ha vuelto pues, universal y acompañado de todos estos movimientos, porque es la defensa de la vida finalmente, que es por lo que están ahorita los movimientos, estamos ahorita luchando por la vida, sin más ni más. Entonces, ahí fue terrible, porque a los poquitos días de ese enfrentamiento fue que se dio el asesinato de nuestro compañero, el 20 de febrero. Entonces, el 19 sí fue el 19, sí, el 19. Entonces fue terrible que la manera tan brutal y cínica de este personaje de poder cambiar sus palabras y echarse para atrás, pero así inmediatamente frente al mismo pueblo. Y esto creo que esto es una muestra, es un botón de lo que ha venido haciendo en general, ¿no? Una serie de mentiras y agresiones a periodistas, a ambientalistas, a las mujeres, ¿no? Que nos tienen enojadas. Entonces creo que esto está haciendo que la cuarta T pues tenga ya boquetes muy grandes o como dicen los zapatistas, pues ya se están abriendo la hidra capitalista, se están abriendo grietas muy fuertes. Ayer lo que sucedió con los triquis en la Ciudad de México, ese primero desalojo brutal con niños, gente mayor, que se dio aparte al amparo de la noche, como hacen como estamos acostumbrados a que los malos gobernantes de arriba lo hagan, fue terrible porque separaron en grupos a la gente, la secuestraron, pusieron alrededor 300 granaderos para cuidar a 30 personas, entre ellos niños y gente mayor. Y bueno, todo esto va abriendo grietas porque te vas dando cuenta de que el discurso de que primero los pobres y de que yo tomo el bastón de mando indígena, como fue lo que cuando entró, ¿verdad? Cuando tomó posesión, pues se avienta un ritual indígena con todo y eh, bastón de mando y todo lo demás. Y después pues resulta que los pueblos indígenas la están pasando fatal con los megaproyectos de muerte que como decía Francisco y como lo dice Jorge también en Tepoztlán, pues y en Cherán y a donde pongo, como decía, a donde pongo el pie, mi patria sangra, pues está en la misma situación.
pues va desmoronando, ¿no? Va desmoronando la idea de que estamos con una persona de izquierda, socialista, buena onda, porque la terca realidad, como la llamaba Marx, pues nos demuestra paso por paso que la situación es de una confrontación tremenda en contra de los pueblos y que además esta confrontación la está dando con los militares. Y cuando hablo de militares hablo de marinos, militares, también incluyo Guardia Nacional, paramilitares también los pongo allí y pongo a la delincuencia, porque son distintos disfraces del mismo poder represivo del Estado, que se ponen la cachucha que se les da la gana. Ayer se pusieron la cachucha de granaderos, que según esto ya no existía. Y mañana van a aparecer como barrenderos, porque hubo varios que se disfrazaron de barrenderos para hacer este cerco a los compañeros triquis. Entonces, creo que poco a poco la terca realidad va poniendo en su lugar quién es quién y que los pueblos tienen toda la razón en estar enojados, bueno, y luchando por organizarse. Y creo que ha habido pasos, pero eso lo hablaré en otro momento, ha habido pasos importantes a esta organización. La última tiene que ver con esta caravana del agua y de la vida. Pues hasta lo Sí, dejaré yo. justamente qué bueno que lo tocas para que me da pie para hacer o abrir la pregunta. Justamente, ¿cuáles son esos pasos que ustedes están viendo hacia adelante y cuáles son las posibilidades de que esta organización que vemos claramente cómo se está articulando desde abajo, pueblos, por ejemplo, vemos que este fin de semana el pueblo de Coentepec, aquí en Morelos, un pueblo nahuablante, el último pueblo nahuablante del estado de Morelos, que anteriormente no se había articulado en ninguna lucha, ahora ha sido en estas 2 semanas un actor, un protagonista fundamental. Tan es así que el fin de semana se ha hecho una gran asamblea de pueblos nahuas de Morelos, pero que en realidad asistieron compañeros de distintos pueblos, compañeros de distintos pueblos articulados en el Congreso Nacional Indígena y no articulados en el Congreso Nacional Indígena. Y eso dio, digamos, pie a que entre muchos de los artículos que se han escrito, la doctora Magdalena Gómez escribiera un pequeño párrafo hablando de este decreto que se estableció este fin de semana en Coentepec, que dice que servirá este decreto para detener de inmediato el proyecto minero de las canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, que pretende la explotación de oro y plata en Tajo a cielo abierto. Dice, todo un desafío para el Estado y sus 3 poderes. Tendrán que asumir que así como existe la razón de Estado, también es precedente la razón del pueblo. El que es primero en tiempo, es primero en derecho. ¿Qué le hace reflexionar, Francisco, usted también, que es abogado agrarista y que ha estado acompañando estas luchas desde años? Esta manera de avanzar de los pueblos, no solamente en las calles y en las consignas, sino también en incidir en los marcos normativos. ¿Cuál es su opinión, Francisco? Perdón. Yo creo que esa frase, que es que muy famosa dentro del ámbito jurídico, aquí adquiere un carácter político muy importante, porque estamos hablando de pueblos, como decía antes, de que se existían antes de que se formara este Estado. Pero hay algunas cosas que a mí me gustaría también seguir abonando al contexto. Hemos estado diciendo los 3 que estamos participando aquí, coincidimos en que hay pues un desencanto de parte del gobierno, las políticas siguen lo mismo, pero creo que hay que decir también que lo que esperábamos era una ruptura, porque cuando hay un cambio hay una ruptura en principio.
¿no? Se ha dado en todos los países en América Latina que han intentado una transformación. Se dio en Colombia en su momento, se dio en Ecuador en su momento, se dio en Bolivia en su momento, y aquí no hemos visto ni una ruptura. O sea, nadie ha dicho, lo más que ha dicho el presidente es que ya no se van a entregar concesiones mineras. Hombre, con las que tienen para 50 años. ¿Para qué quieren más? Yo me he puesto a hacer un ejercicio y el 20% por lo menos de ellas son ilegales. ¿Por qué no ha cancelado esas que son ilegales? Al contrario, las instituciones como cuando estaba la subdirección de minas, ahora la Semarnat a través de Gira, o la misma Procuraduría Agraria, o el mismo INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se ponen a litigar contra los pueblos cuando ya los tribunales les han dado la razón en sus demandas. No hemos visto una ruptura, pero la ruptura que esperábamos, o que yo creo que muchos esperábamos, era una ruptura de cambio de rumbo, de cambio de modelo, porque como nos han dicho muchísimas especialistas mexicanos, Luis Villoro, Stavenhagen, Enrique Lepp, tenemos una crisis civilizatoria, es decir, no hay solución en este modelo ni siquiera para los ricos y los que tienen el poder. Si no se han dado cuenta de eso, pues qué pena, pero ni para ellos hay solución en este modelo. Ahora, dicho eso, voy a tu pregunta, ¿qué veo? Mira, ya Jorge anotaba unas cosas que a mí me parecen importantes, muy importantes. Los nuevos movimientos, que yo le llamo nuevos movimientos, si uno los ve históricamente durante la colonia o durante el siglo XIX, cuando los pueblos van a hacer algo, se encapsulan. O sea, se van y se atrincheran en sus territorios. Y creo que la pandemia nos llevó a eso y algo retomaron los pueblos de ahí. Yo creo que por eso ahora vemos que vienen con más fuerza que en los 2 años anteriores. Vuelvo a la marca de los huirráricas que van de Jalisco hacia la Ciudad de México. Ellos tomaron una decisión en una asamblea en marzo. O sea, la vienen preparando, no es que se la inventaron así ya, no. Hicieron una asamblea, pero cuando uno dice asamblea entre los huirráricas son 4,000, 5,000 gentes, debatiendo 3 días, imaginen ustedes. Y después de eso, hasta abril, hasta después de Semana Santa, hacen la ceremonia a la Madre Tierra. Y le dicen y le piden disculpas porque no la han sabido defender y le prometen que ahora sí la van a defender y ya van hacia la Ciudad de México. Lo que implica en términos de subjetividad de la gente que va marchando. O sea, ¿cómo va a salir un funcionario menor a decirles cálmense, no salgan de Jalisco, no vayan? O sea, ¿con qué argumento le dicen si le prometieron a la Madre Tierra que la van a defender? No, se estarían traicionando ellos mismos. Y eso es lo que yo estoy viendo en muchos movimientos, eso es lo que estoy viendo en muchos movimientos. Cuando Jorge dice Cherán o cuando Oralba dice los caracoles zapatistas, eso es lo que nos han venido diciendo desde hace bastantes años y no lo queremos escuchar. Cuando Jorge dice aquí en Tepoztlán estamos así, Oralba dice así estamos acá en Cuernavaca, podemos recorrer pueblos, lo mismo nos están diciendo en la Sierra Norte de Oaxaca con los zapotecos, lo mismo nos están diciendo en la Sierra Norte de Puebla con los nahuas y totonacos, lo mismo, o sea, creo que hay un nuevo movimiento que sí es un cambio de paradigma, que es muy posicionarse en lo local, que muy difícilmente vamos a verlos llenando plazas públicas, tomando edificios públicos, cerrando calles, poco los vamos a ver. Los vamos a ver más atrincherados en sus territorios, midiendo sus fuerzas de ellos mismos, y después van a hacer otra cosa que se ha visto mucho en los últimos años también.
tejer una serie de estrategias que van desde lo jurídico, que van desde lo cultural, que van desde lo político, que van desde tejer alianzas con otros. Eso es lo que ha estado pasando en los últimos años. Muchos estudiosos dicen, ya se acabó el movimiento. Pues claro, que no están en la Ciudad de México. Están en sus comunidades, como estuvieron, digo, en el siglo XVII, en sus comunidades, como estuvieron en el siglo XIX, antes de las rebeliones. No estoy diciendo que vaya a haber rebeliones, ¿no? Pero sí creo que está habiendo un movimiento importante. En Oaxaca puede uno contar infinidad de escuelas comunitarias, por ejemplo. Ante el fracaso de la educación, los pueblos forman sus escuelas primarias, forman escuelas secundarias. Estamos viendo gente que ya en lo local, en muy pequeñísima escala, a veces micros, pero ya están sembrando lo que se van a comer, porque saben que ahí está el problema, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí a pensar, y con esto concluyo esta intervención, estamos ante un nuevo modelo de movimientos que sí están apostando hacia un cambio de paradigma, y que Raúl Civechi ha llamado como los pueblos en movimiento, no los movimientos de pueblos, porque cuando uno ve los pueblos en movimiento, es que van los pueblos con sus autoridades, con sus propios recursos, llevándose sus gallinas, llevándose sus perros, llevándose sus santos, las encabezan las mayordomías, y ahí sí ya es difícil parar a la gente. De acuerdo. Muy interesante esto que nos dices, y justamente también apuntas a que estamos viendo un nuevo modelo de movimiento, ¿verdad? Sí, yo estoy completamente convencido. Encabezado fundamentalmente por los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y esto no se parece mucho, o sí hay antecedentes de estas luchas que, bueno, históricamente los 60, los 70, pues sobre todo los veíamos en movimientos urbanos, las herencias del movimiento del 68. Paralelamente estaba sucediendo las luchas en Guerrero, ¿verdad? De los profesores, de los maestros normalistas, ¿no? Oaxaca, ¿verdad? La caravana del hambre en Nueva Rosita, Coahuila, en los 60s. O sea, se están recuperando mucha memoria, la verdad. Sí, en efecto, y cada vez es más visible, pues, la participación de los pueblos. Ustedes como Jorge Oralba, que tal vez han estado con la participación en la parte urbana, ¿verdad? ¿Qué les resuena, qué les llama la atención de esta emergencia, digamos, del protagonismo de los pueblos como actores que encabezan estas batallas, ¿no? Antes se decía, bueno, pues los pueblos se unían a los movimientos desde la independencia, Morelos, a los que pugnaban a lo que fue después quizá lo que llaman el Estado-Nación, pero ahora más bien somos los de la ciudad los que estamos acompañando a los pueblos en sus luchas. ¿Ustedes lo ven así? ¿Cuál sería su expresión? Jorge, por favor. Mira, a mí me gustaría hacer unos matices a lo que dijo Francisco. Coincido con él en su interpretación en términos generales, pero sí yo creo que es importante especificar lo siguiente. Cuando el grupo de Morena sube al poder vía las elecciones, no todo el mundo creyó que iba a haber un cambio real. Yo les platico la siguiente anécdota. Cuando vino aquí a Tepoztlán, Marichú y Patricio, candidata precisamente del EZLN a la presidencia, tuve la oportunidad de platicar con ella. Y ella lo que me dijo es que cómo veía la cuarta transformación. Y ella, con la sabiduría indígena, me dijo lo siguiente: es la cuarta transformación, ojo, del PRI. No se equivocó. Creo que esto también lo habían señalado ya de tiempo atrás los zapatistas. Esta no es una transformación. Señor, no nos hagamos grandes esperanzas.
Es un señor que está formado dentro de todas las líneas del capitalismo, si ustedes quieren, con tinte social. Pero a fin de cuentas, y bueno, me voy a permitir un ejemplo un poco fuerte de lo que decía Sheorian hablando de estas gentes que aparentemente eran diferentes. No se olviden que son mierda del mismo culo. Están formados dentro de esa escuela. Son priistas, tienen el alma priista, son los Muñoz Ledo, son los... Pongan las listas que ustedes quieran. Hubo un sector de la población indígena, de la población obrera, de la población campesina, que no se dejó engañar. Yo quisiera poner este matiz. Me parece también muy importante, siguiendo lo que dice Francisco, que bueno, hay toda una respuesta popular, muy interesante, pero es una respuesta popular que ya no sigue la tradicional respuesta de organicémonos en un partido grandotote, sino simple y sencillamente a partir de la vida cotidiana empezar a vivir de manera diferente, como lo hicieron en Cherán. En Cherán dijeron, ya estamos cansados de los partidos políticos fuera, porque son los mismos. Los fulanos de tales, los policías fuera. Nosotros vamos a hacer nuestras propias organizaciones. Y las organizaciones se hacen de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y se hacen cubriendo, nada más, es la enseñanza que yo veo, el espacio en donde tienen imperio, en donde tienen comando. Es decir, los de Cherán, en Cherán y su municipio. No buscan ni pretenden extenderse a otros lugares porque sería volver a repetir lo mismo, ¿no? Ahora, nosotros que somos los iniciados, nosotros que somos los brillantes, vamos a llevar luz a otras poblaciones. Entonces, pues me parece que esto sí es muy importante. Están sucediendo cosas muy importantes que quizá no tengan el mismo foro que pueda tener el que se cree el nuevo partido de pobres revolucionarios. No, porque no va por ahí. Ya tomaron el comando. Tú acabas de leer hace un momento una cosa muy importante que es el famoso lo que sucedió en Cuentepec, ¿no? En Cuentepec, ¿no? Sí, es decir, ellos lanzan un decreto sin esperar reconocimiento de arriba. Ya el reconocimiento no debe venir de arriba, ni de los López, ni de los Jiménez, ni de los Muñoz Ledo. Es el pueblo el que toma el poder. Es el pueblo el que toma el comando. Y decide en Tepoztlán, la gente no sube más al Teposteco, porque lo están degradando. Y este es un cerro sagrado. Y responde a nuestras tradiciones y costumbres. Y eso es hermoso, porque estamos volviendo a recuperar lo sagrado que había desaparecido por toda esta profanación capitalista de la que ya nos hablaba en un primer momento Francisco, y que es muy importante. Y es un ya basta de otra manera. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Y se empieza a observar en muchos campos, inclusive en la ciudad. Tú vas a la Ciudad de México, por ejemplo, y hay zonas que ya están cercadas y que los propios vecinos ejercen el comando sobre su zona y ya no permiten las entradas arbitrarias del Estado autoritario. Y si lo permiten, tienen que pasar por filtros de discusión con los miembros de esa comunidad, con los vecinos. Y esto lo estamos observando en muchísimos lugares, lo que nos debe llenar de regocijo y decir, bueno, pues se está dando la lucha. Bueno, quien conoce mucho esto es Oralba en Huesca. Lo que están haciendo en Huesca es verdaderamente importantísimo. La gente saliendo totalmente compenetrada con la lucha, teniendo actitudes, maneras de convivencia. Uno va ahí a ese lugar y bueno, encuentra una fraternidad verdaderamente sensacional. No se siente ajeno, no se siente un extraño sino se siente un amigo en. Y esto es importante. Yo creo que sí lo tenemos que ir matizando, porque pues, estamos precisamente discutiendo sobre nuevas formas de lucha, nuevas formas de vivir. Y yo creo que siguen esa vieja lección. Para finalizar, y bueno, pues
Usted sabe que a mí me gusta mucho la literatura y me dedico a la crítica literaria. Cortázar, en uno de sus libros, el libro de Manuel, escribió lo siguiente: si queremos que este mundo cambie, no esperemos a que mañana un grupo o un estado o un partido lo haga. Empecemos a vivir ahora mismo como quisiéramos que fuera ese mundo. Queremos un mundo de libertad, vivamos con libertad. Queremos un mundo de solidaridad, seamos solidarios, pero en serio solidarios. Creemos en el respeto a la mujer, respetémosla, pero en serio. No exclusivamente con pósters y lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que eso es lo que están haciendo los pueblos originarios y lo que están haciendo los pueblos explotados, los pueblos cansados. Y esto es importantísimo, ¿eh? Bueno, esa es mi intervención. Pues sí, así es. Y esto, Oralba, un poco siguiendo lo que comentó Jorge, pues finalmente el mundo que queremos hay que vivirlo, ¿no? Hay que tomarlo, hay que, o como también podemos decir, los derechos no se van a pedir, ¿verdad? No se piden, ¿no? Eso es algo que se ejerce. las luchas se ejercen, ¿no? ¿Cómo se está viendo este ejercicio y cuáles son los retos que tú estás viendo para que este ejercicio de los derechos colectivos, porque estamos hablando de los pueblos, pero también en su parte de los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos culturales? ¿Cómo lo ves tú, Oralba? Pues mira, algo que nos ha faltado a todos poner en el centro es la participación activa de las mujeres. O sea, cómo realmente en estos movimientos nuevos, por asumir los términos en los que estamos hablando en esta plática, las mujeres han tomado un puesto verdaderamente importantísimo. O sea, aquí mismo en Cuernavaca, cuando llegaron a la plaza con la caravana del agua y por la vida, pues las que venían cargando las mantas principales y quienes tomaron la palabra, pues fueron las mujeres. Y mujeres muy bien plantadas, muy bien formadas, que saben exactamente lo que quieren y cómo lo quieren. Y eso no quiere decir que sean autoritarias o que ya hayan caído en un feminismo ñoño como mucha pequeña burguesía lo ha hecho, sino simplemente ejerciendo un poder femenino desde lo femenino, muy interesante. También ayer entre los triquis las mujeres eran las que gestionaban casi con los granaderos, ¿no? Y la que cuando intentaron llegar funcionarios de la Ciudad de México a decir patrañas, eran las mujeres las que estaban al frente. Y esto me parece fundamental, este movimiento, porque este movimiento me parece que hay que ponerle apellido. Es anticapitalista, es anticolonial y es antipatriarcal. Y son estas tres pilares los que se me hace que sostienen lo que ya también sabemos, que hay que ganar la territorialidad, que es lo que Francisco cuenta y cuenta también Jorge, y lo sabemos también en Huesca, es ganar tu territorio, pero el territorio no es solamente un pedazo de tierra, sino es todo, la tierra, el aire, tus costumbres. Ahí viene una parte que también se me hace fundamental, estos movimientos encabezados por los pueblos originarios, que es la recuperación de lo sagrado de la tierra, del territorio. No hay una sola evento que se haya hecho en la caravana del agua y la vida, y bueno, y otros muchos eventos que afortunadamente hemos vivido y seguiremos viviendo y gozando, porque sí es un momento importante de expandirnos con este crecimiento de vida, ¿no? Que está en ellos y que uno acompaña. Todos los rituales. En la misma asamblea que se llevó a cabo este fin de semana allá en Coatepec, comienza con un ritual maravilloso, ¿no? Lleno de sahumerios, de flores, de permiso a los cuatro puntos cardinales. Todo esto hecho no con folclore, sino hecho realmente desde una parte espiritual y sagrada que también la están defendiendo. Lo que dice ahorita Francisco, la gente que viene, ¿verdad?, a reclamar su tierra, no solamente viene a reclamar una hectárea de tierra y vamos a medirla, porque esto es cualitativo, no es cuantitativo. Cualitativamente estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo la autonomía,
con todo lo que esto supone, que supone un mundo que no solamente es el mundo físico que podemos medir y contar, sino es un mundo espiritual y sagrado y cultural que es fundamental defender, ¿no? Y se está poniendo sobre la mesa. Creo que esto para mí, que vengo de una lucha desde 68 para acá, pues bueno, el materialismo histórico que nosotros estudiábamos, Francisco estaba conmigo en esos estudios de ese tiempo, ahí nos cruzamos alguna vez, pues bueno, yo en mis anteojos de esa época confieso humildemente que no veía la parte sagrada de la lucha del pueblo. O sea, ni tampoco veía que fuera el pueblo el que fuera por adelante de lo que llamábamos vanguardias, ¿no? Todo eso se fue, todo eso se evaporó junto con el Estado-Nación, se evaporó junto con, bueno, hay muchas razones que no voy a decirlas, por las cuales ese panorama desapareció, pero hoy aparece un panorama mucho más rico, me parece a mí. Y mujeres, jóvenes e indígenas están llevando ahorita una batuta que me parece verdaderamente importante y que bueno, pues qué bueno que la estamos viviendo. Pues yo era eso, agregar lo de las mujeres en este movimiento. Sí, qué bueno que lo dices. Bueno, se habla pues que estamos en un proceso muy delicado o en un momento muy delicado de la civilización humana, ¿no? Ya hablamos de la civilización humana porque finalmente la conexión desde hace ya casi un siglo cada vez es más evidente, ¿no? Y lo que pasa aquí en México, lo que pasa en una comunidad en el Pacífico, tiene repercusiones en el otro extremo del mundo. Y este proceso industrial, la manera en cómo estamos usando la energía a partir de fuentes fósiles, y la manera en cómo estamos abordando la manera de sobrevivir, degradando la tierra a grandes pasos, ¿no? Ha también alertado, digamos, al mundo o a las culturas más cercanas a lo occidental sobre que hay que recuperar, hay que regresar al reconocimiento de la madre tierra, como tú lo has dicho, pero esa madre tierra ya tenemos lecciones desde hace muchos siglos precisamente de los pueblos. En este momento tan grave de la historia de la humanidad, pues que puede llevarse a todos de corbata, pues se habla de el colapso civilizatorio, ¿no? Algunos autores como Taibo o como Jared Diamond, incluso así titulan sus libros o algunos de sus libros, nos hacen pensar que quizá estas luchas sean la última oportunidad que tenemos para evitar el colapso. Francisco, ¿tú ves que ese colapso todavía se logre evitar? ¿O qué tendremos que hacer frente a esta posibilidad de colapso, no solamente civilizatorio, sino ambiental? ¿Y cómo encuentras tú las pistas que nos están dando los pueblos a través de sus luchas? No sé si gustas compartirnos sobre este tema precisamente. Sí, bueno, un poco de eso ya anotaba, ¿no? Yo no tengo duda, por ejemplo, de que la pandemia que acabamos de pasar sea parte de ese colapso. Miren, tan simple, no salimos muchos días y la Ciudad de México estaba clarita, ¿no? O sea, no había esa nube espantosa de carbono que siempre nos amenaza ahí. Y eso viéndolo ahí, pero los que están en otro lado dicen, por ejemplo, que en Venecia hasta los patos ya iban a los canales y que en China ya. O sea, hay un problema grave, real en nuestra vida cotidiana que es que la hemos contaminado más allá de lo que la Tierra puede soportar. Eso es lo que yo entiendo como cambio, como que crisis climática, ¿no? O sea, la estamos calentando más de lo que puede soportar. Yo siempre que me hablaban de esto, cuando no entendía menos que ahora, pero me imaginaba una bicicleta con su bicicletero
hacia la cima, ¿no? Y llega el momento en que esto se calienta y uno le puede echar grasa y le puede echar ese... Si no le baja, se va a reventar la cadena y nos va a dejar ahí a medio camino. Yo creo que así más o menos estamos ahorita. Lamentablemente, los que producen este calentamiento se llaman industriales. No es cierto que los carros, no es cierto que eso no le va a minorar nada. No es cierto que los bonos verdes que se inventó el gobierno de Calderón, no, eso no va a servir. Lo que va a servir es que le bajen a los que están contaminando, que son los industriales. La industria, las fábricas, pues que le bajen. ¿Cuándo se va a hacer eso? Pues cuando haya un gobierno fuerte que los obligue. ¿Y cuándo va a haber eso? Pues cuando haya gobiernos con apoyos populares, ¿no? Por eso creo que es el desencanto de acá. Yo dentro de los grandes problemas que le veo a este gobierno es que hizo a un lado el apoyo popular y se fue a apoyar en los militares, ¿no? No sé qué pasó, le tuvo miedo al pueblo, lo aconsejaron, no sé, pero es muy lamentable que haya hecho a un lado al pueblo y que se fuera a apoyar a los militares, con los militares. O sea que ahora, en México se han inventado cosas como los servicios ambientales, ¿no? Se le paga a los dueños de la tierra para que no la usen, para que puedan, se pueda regenerar, pueda haber agua limpia, pueda haber árboles que capten carbono, puede haber esto, para que los que siguen contaminando puedan seguirlo haciendo a cambio de que paguen. O sea, es una salida totalmente falsa desde mi punto de vista. Además de que pagan muy poco, ¿no? Y además de que no intervenir con la naturaleza, pues se pierde el problema de la siembra, se pierde el problema de sacar leña, se pierde el problema de pastar ganado de traspatio, chivos, vacas, gallinas, lo que sea. Y entonces se trastoca también un problema de alimentación de la comunidad. Yo veo ese problema y veo, por ejemplo, las luchas que se están dando ahorita. Por ejemplo, las luchas contra la contaminación, la lucha por la defensa del agua, la lucha contra las mineras, la lucha porque no se apropien de la biodiversidad. Creo que en el fondo nos están guiando o nos están iluminando por dónde va el camino. Yo creo que también hay otros elementos que van muy ligados a eso. Me llamó mucho la atención el último comunicado de la Caravana en Defensa del Agua, que llama a crear escuelas. Yo creo que es muy importante crear escuelas comunitarias, porque creo que no estamos viendo mucho, pero la migración nos está arrebatando una generación que ya no se está creando con los abuelos, que ya no se está creando con los papás y que va a perder ese conocimiento que por siglos se ha venido desarrollando, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me parecen muy importantes estas luchas, muy locales tal vez, muy comunitarias en algunos casos, regionales en otros, pero que apuntan hacia eso, porque tenemos muchos problemas. La separación de la sociedad de la naturaleza es muy fuerte, ¿no? Y la separación de la naturaleza de lo sagrado, como ya se estaba diciendo, también es muy fuerte, trastoca muchas cosas. Quiero decirles una cosa, por ejemplo, yo he estado buscando, alguna vez alguien me propuso que yo escribiera sobre los derechos de la naturaleza y me puse a buscar en lenguas indígenas qué significa naturaleza. No hay un vocablo, no encontré en ninguna lengua indígena una palabra naturaleza, porque no se concibe separada de la sociedad. Por ejemplo, yo soy mixteco, dicen, en realidad soy ñu sabi, ¿no? Y para nosotros el ñu es el territorio, el espacio, pero el ñu es también la sociedad, pero el ñu también es lo espiritual. Un pueblo que no es mixteco, nosotros, aunque sea grandísimo, no lo reconocemos como ñu, lo reconocemos como yoso, es decir, como llano, como un espacio sin vida, como un espacio sin gente, ¿no?
Al contrario, alguno que es New Savvy, lo reconocemos, aunque sea pequeñito, porque sabemos que hay esa relación. Y así puede uno buscar cosas, por ejemplo, ¿qué palabra tenemos de democracia? Pues ninguna. No tenemos la palabra democracia, tenemos palabras de consenso, tenemos palabras de acuerdo, tenemos palabras de diálogo, ¿no? Pero no tenemos democracia, o sea, y son otras formas de concebir la realidad, son otras formas de apropiársela, y yo creo que también pues, son otras formas de defenderla. Sin duda. Y sin duda, y qué bueno que apuntas a esta idea de que pues no hay en realidad precisamente, ¿no? Que lo que vamos dando cuenta, no, desgraciadamente no por haber escuchado a los pueblos lo que nos han venido diciendo desde hace siglos, sino porque estamos en un proceso de emergencia y porque con los aparatos de medición observamos un aumento creciente, por ejemplo, de los volúmenes de CO2 en la atmósfera, y observamos que eso está calentando, generando un efecto invernadero, y estamos observando también cómo se están rebasando los límites de seguridad de ciertos factores que tienen que ver con la relación de la sociedad con la naturaleza. Tú, Jorge, observas que hay un proceso de toma de conciencia realmente importante de la sociedad no indígena, de entendernos que no somos apartados, que nosotros como sociedad, nosotras como sociedad, no somos otra cosa más que naturaleza misma también. Sí. Mira, yo sigo con la misma línea con la que inicié esta plática. Yo creo que hay una respuesta popular muy importante. Voy a poner el caso de Tepoztlán. Tepoztlán, el cerro es sagrado y se ha visto degradado. El pueblo mismo, Tepoztlán mismo, ha hecho varias brigadas que tienen como finalidad estar continuamente renovando los árboles. Y no solo eso, sino creando pequeñas fosas de agua que alimenten a los árboles y a los animales. Hay una respuesta, pues, popular que se está dando. Vuelvo otra vez, en los propios entornos, en los propios sitios. Y es muy importante, hay una conciencia muy importante. La gente sabe que de la naturaleza proviene el alimento y proviene la humedad y proviene muchas otras cosas. Es sagrada y hay que cuidarla. Y se está haciendo. No se está haciendo quizá en los términos de pensar en las grandes industrias y estas cosas. Ahí no podría yo decir gran cosa. Pero sí creo que específicamente se está haciendo en Tepoztlán. Y te puedo poner también el caso de Cherán. En Cherán, ustedes saben que es una zona de árboles, se tala tremendamente, y la gente que tomó el poder y que tiene su propio autogobierno, tiene imperio sobre los propios árboles. Continuamente están trabajando con ellos para mantenerlos vivos, para mantenerlos saludables, para mantener saludable su entorno. Y yo creo que la solución tiene que venir otra vez de abajo y de la izquierda, no de arriba y de la derecha, o de arriba y de la izquierda, sino tiene que ser así. Y tiene grandes resultados, te digo yo. Pueden ustedes, cuando quieran venir a Tepoztlán, y darse cuenta cómo los propios niños están trabajando en replantar el cerro, porque para ellos es muy importante los árboles, los ahuehuetes, los ciruelos, los aguacates, y te lo conocen perfectamente bien y saben cómo hacerlo. Y hay brigadas que se van a plantar. Son cosas que se están tomando, acciones que tienen un impacto inmediato precisamente en Tepoztlán. Pero te digo, también podríamos tomar el caso de Cherán. Yo apunto eso. Sí, así es. Muchas gracias, Jorge. Y dentro de esta concepción o este caminar de tomar conciencia de la naturaleza, de que somos naturaleza, también hay un vínculo con el lado femenino, ¿verdad?
Oralba escribió una novela que se llama La Revolución en Tacones. Hace rato apuntabas, Oralba, del avance de las mujeres en la lucha, pero si revisamos las fotos las antiguas fotos del archivo Casasola, por ejemplo, o vemos fotos del 68, o vemos fotos también de la guerrilla de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, pero y ahora vemos las fotos del movimiento zapatista en los años 90, vemos la presencia de mujeres siempre al frente. Y hay una foto que ha llamado mucho la atención de las mujeres triquis ahora, pero una foto que se parece mucho a una foto que tomó Pedro Valtierra en 1998. Las mujeres al frente deteniendo a los y soldados, deteniendo a las fuerzas del Estado. ¿No es así? ¿Qué piensas de esto, Oralba? Quisieras... Sí, yo creo que es muy interesante los giros que ha dado, ¿no? Es cierto que la presencia de las mujeres ha estado siempre, siempre, pero oculta, invisibilizada. Y también ellas sin conciencia como para ponerla en testimonio, o pelearla o visibilizarla, ¿no? Más que contadas así, contaditas, ¿no? La independencia, pues que Leona Vicario y Josefa, y ahí si nos va bien Gertrudis Bocanegra. Pero de ahí fuera como que son islotes, ¿no? Cuando sabemos en realidad que los ejércitos populares siempre estuvieron llenos de mujeres y que ellas fueron las del avituallamiento, la de llevar los recados, que siempre estuvieron presentes. Pero hoy tienen otro papel, es más protagónico. Quizás 68 fue el momento en que las mujeres empezaron a hacer política ya más conscientemente, porque ya en el movimiento, aunque no estaban las mujeres en su mayoría en el Consejo Nacional de Huelga, que era digamos, como el instrumento de poder, bueno, no de poder, el instrumento que organizaba el movimiento en general. Tuvimos muy poca participación, un 8% de mujeres nada más, pero ya yo creo que allá empieza a haber una ruptura de la que hablábamos, ¿no? La mujer incorporada a dormir en los auditorios con los hombres, a participar en las marchas, a participar como enfermeras que entraron incluso al edificio Chihuahua la noche del 2 de octubre. Hubo brigadas de enfermeras que entraron brincando cadáveres para sacar heridos. Es decir, ahí ya hay comienza a haber una conciencia por la clase social que fue, yo creo que estudiantil, ¿no? Y que, bueno, va a permitir reflexiones mucho más consistentes y largas a partir de ahí. Pero no, lo que está sucediendo ahora yo creo que es muy rico porque es sin tanto rollo. O sea, simplemente las mujeres se han puesto adelante. Claro, está la ley de las mujeres revolucionarias del EZLN del 94, que sale junto con la primera declaración de la Selva Lacandona, que es brutal, porque ahí las mujeres tienen conciencia de que se quieren casar con quien ellas quieren, tener los hijos que ellas quieren. O sea, te vas dando cuenta de la situación de las mujeres indígenas dentro de las comunidades, que no era nada fácil que hubiera una Ramona, que hubiera una Yolanda, que hubiera estas mujeres maravillosas, ahora las anónimas, porque les interesa ser anónimas, que eso es lo padre, bueno, en la primera línea de todo este movimiento. Entonces creo que hay cambios sustantivos muy importantes. Silvia Marcos tiene mucha reflexión sobre la mujer mesoamericana, que es la que a mí el feminismo que me gusta, ¿no? El mesoamericano, no tanto el occidental. Pero bueno, pues sí, está cambiando y creo que las mujeres están tomando un papel muy relevante, lo cual eh, implica una revolución mucho más de raíz. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Cuando un hombre se va a una huelga, decíamos allá en el siglo XX, ¿no? En las huelgas, cuando un hombre sale a una huelga, la casa está perfecta, llega, hay comida, los niños están cambiados, la ropa está lavada, etcétera, ¿no? Pero cuando una mujer entra a una huelga, ahí sí se arma un desastre, ¿no? Cambia de raíz. Hay que repartir las tareas, hay que ver quién cocina, quién plancha, quién esto. O sea, es una revolución mucho más fuerte. Entonces, yo con mucha alegría veo que las mujeres y jóvenes, sobre todo mucha joven vi ahora, aunque había también mucha mujer mayor, hay una heterogeneidad muy grande en el movimiento que se está dando. Niños, por ejemplo, cuando nosotros vimos en los 70s, en los 80s, en una huelga
estudiantil o de cualquiera de las que estuvimos, que las mujeres fueran con los niños. Pues no, los niños estaban como aparte. Ahora los niños forman parte de estos movimientos. ¿Por qué? Porque la mujer es la que está teniendo un papel protagónico. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, y bueno, pues como tú dices, quizá el papel de la mujer siempre fue protagónico, pero está invisibilizado. Y lo vemos, por ejemplo, como tú dices, ¿no? En las imágenes de la revolución y en otros movimientos en otras partes del mundo también. Estamos a 103, este mes, abril, conmemoramos los 103 años del asesinato de Emiliano Zapata Salazar. Quizá una de las figuras de la Revolución Mexicana con más vigencia, ¿verdad? Con más vigencia. Pero parece que no era un solo zapatismo, sino eran muchos zapatismos, o podemos hablar de los zapatismos. ¿Estoy en lo correcto, don Francisco? Mira, estás tan en lo correcto que estoy por publicar un libro que se llama Los Otros Zapatismos. Ah, qué padre. Es un libro en honor a Francisco Pineda, historiador que pues lamentablemente nos dejó muy, muy joven, ¿no? Afortunadamente terminó sus 4 tomos sobre zapatismo, pero convocamos los amigos nos juntamos y salió un libro que llama Los Otros Zapatismos. A mí de ese libro lo que me sorprende, por ejemplo, cuando lanzamos la convocatoria a los amigos de Francisco Pineda, resultó que había un sinaloense, el doctor Saúl Armando Espitia, y me dice, yo me anoto. Le digo, pero ¿qué vas a decir del zapatismo si tú sí vives en Sinaloa? Y me sacó un libro como de 500 cuartillas sobre el zapatismo en Sinaloa. Y surgió otro en Durango, y surgió otro en Veracruz, y surgió otro en Quintana Roo, y surgió uno hasta de Cuba, ¿no? El comandante, el general Genaro Amezco. Es muy diverso. Lo que estoy diciendo es que es muy diverso geográficamente, pero también es muy diverso en sus demandas. Nos hemos quedado mucho con la tierra, pero si uno recuerda el artículo 6 del plan de Ayala, dice las tierras, montes y aguas, ¿no? Y estaba él recuperando como en unas haciendas ahí de Morelos, no recuerdo ahorita el nombre, fueron antes de la revolución, antes del plan de Ayala, los campesinos fueron a abrir las compuertas de una hacienda que no recuerdo ahorita. Pero está recuperando también las memorias de Julio López en el Valle de México, que luchó por las tierras y por el agua en el estado, sobre todo en el estado de México, en Texcoco, partes de todo. Pero está recuperando también la parte de los yaquis, que poco se dice, pero la última rebelión que hicieron fue en defensa del agua. Yo creo que, y antes de que se formara el plan de Ayala, antes de que se firmara, hay una carta que le escribe general, teniente, creo en ese tiempo todavía, Emiliano Zapata a un señor de Oahuapan de León, en Oaxaca, que le dice que prepare la junta de la gente porque ya va a comenzar la contrarrevolución, le dice. Y el Antonio Menchaca le dice, pero pues, ¿cómo? ¿Qué les digo si aquí la tierra es comunal? Aquí no hubo haciendas, aquí no hubo despojos, ¿qué les digo? Y le contesta Emiliano Zapata, es que no solo vamos a pelear por tierras, vamos a pelear por educación, vamos a pelear por el poder municipal y vamos a pelear en contra de las jefaturas políticas. Y entonces, no, así sí, le entramos, ¿cómo no? Entonces, muy diverso. Y yo creo que al paso de los años, esto se ha diversificado más por lo que lo salvable de la Revolución Mexicana, ¿no?
la congruencia, la honestidad, la decencia. Creo que eso es también en mucho lo que los pueblos le reclaman a este gobierno, que los ha engañado, que no les habló con la verdad. Y bueno, creo que sí hay muchos zapatismos, afortunadamente, y pues se manifiesta de muy diversas maneras, ¿no? Uno de los debates que digamos en aquel tiempo, cuando en el homenaje que menciono a Francisco Pineda, era que los duranguenses eran zapatistas, pero no eran comunitaristas. Sí, claro, no eran comunitarios en Durango, imposible ver que sean comunitarios, pero sí había ese anhelo de justicia, ¿no? Para los campesinos, ¿no? Yo creo que eso se sigue viendo todavía. Jorge, tú consideras, muchas gracias, Francisco. ¿Tú consideras, Jorge, que es Zapata quizá la figura más emblemática de la revolución? Sí. Que la que más inspira los movimientos modernos. Sí, por lo que hemos estado aquí discutiendo, el pensamiento de Zapata toca la esencia de la explotación sobre el campesino, sobre el trabajador y sobre la naturaleza. Y afortunadamente ese planteamiento es retomado por las diferentes regiones y esas regiones hacen suyo ese pensamiento. Y el pensamiento, como lo señalaba Francisco, que se hace en Sinaloa, pues también se hace, por ejemplo, en Yucatán, también se hace en Quintana Roo. La presencia de Zapata en Quintana Roo es muy importante, o en Chiapas. Aquí recuerdo que una de las últimas novelas que escribió Betraven precisamente se llama El General Tierra y Libertad, y sucede precisamente en la zona del conflicto chapaneco, donde había una explotación tremenda de las selvas, de los campesinos, de los indígenas, y bueno, lo retomaron los propios indígenas, lo hicieron suyo y sigue teniendo vigencia. Zapata sigue teniendo vigencia, tanto en el campo como en la propia ciudad también. Y bueno, sí, coincido, hay muchos zapatismos, afortunadamente. Eso es lo que podría decir. Sí, muchísimas gracias. Pues incluso estas decisiones de venirse a vivir a una tierra netamente zapatista como Tepoztlán, sabemos que eso te inspira. Y lo mismo Oralba, ¿tú cómo ves? ¿Sientes que es el zapatismo y la figura de Zapata la figura más relevante de la revolución? O las más relevantes en términos de la recuperación y de inspiración para estas batallas contemporáneas, por lo menos en México. ¿Andas por acá? Creo que el micrófono, Oralba. Sí, incluso, bueno, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Zapata Botán. Bueno, pero a mí me interesa esto, cómo la burguesía, por llamarlo con términos del siglo XX, ¿no? Lo que entendemos de alguna manera nos ayudan, trató de apropiarse de Zapata de muchas maneras. Primero lo llamó al Atila del Sur, trató de echarle toda la porquería que pudo, trató de ridiculizarlo, etcétera. Pero ya con Álvaro Obregón no le quedó más remedio que, como Álvaro Obregón hace ya ciertos vínculos con ciertos personajes del zapatismo original, pues no le queda más remedio que tratar de incorporar a Zapata dentro de los héroes de bronce que legitimaban el poder de Obregón y sus secuaces, ¿no? Entonces, lo que hacen es que lo llaman el caudillo del sur, y con esto simplemente lo convierten en un hay un ruido horrible, ¿no? Hay un ruido muy feo. Se metió Beethoven o Mozart. Es un corrido a Zapata. No, pues es Mozart. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacen el caudillo del sur con esta idea de hacerlo un héroe de bronce? El caudillo del sur. Y borran el zapatismo como pueblo, como un movimiento realmente popular. Zapata sí fue, por supuesto, importantísimo, Emiliano Zapata Salazar, con nombre y apellido, pero
pero Zapata es el zapatismo, es todo el ejército libertador del sur, con todas las modalidades que ahorita yo estoy aprendiendo, que tienen en el norte, en el sur y en muchas otras partes, ¿no? Entonces, creo que la recuperación que hace Francisco Pineda o hace también Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, por ejemplo, que yo eso lo he venido a aprender aquí en mi estancia en Cuernavaca, pues es maravilloso porque te vas dando cuenta que no existe, que no es solamente el hombre, como decía Sotelo Inclán, ¿verdad? Cuando escribe, híjole, ¿cómo se llama? Raíz y no me acuerdo. Raíz y razón. ¿Cómo? Raíz y razón de Zapata. Raíz y razón, sí. Dice, venía a encontrar a un hombre y me encontré un pueblo. Creo que esa frase es la que explica qué es el zapatismo, ¿no? El zapatismo es un pueblo que se organiza por tierra, territorio, agua, montes, vida, finalmente. Y esto nos lleva otra vez al inicio bueno, otra parte de lo que hemos estado hablando. Esta lucha actual tiene una raíz tan profunda porque se está luchando por la vida, así como ustedes lo están diciendo, ¿no? El cambio climático, la explotación de la tierra, las pandemias, consecuencia, todo esto, pues es una lucha por la vida y yo creo que eso es lo que simboliza ahorita el zapatismo en nuestro país, una lucha por la vida. Y hay dos cosas ahí que quisiera anotar, si me permites, compañero Héctor. Por supuesto, Francisco, adelante, por favor. Nos han querido reducir al zapatismo a Morelos, y cuando más a Morelos y sus alrededores. Y esto que estoy diciendo, y esto que decía también el compañero Jorge, de las otras regiones, de los otros estados donde se dio, nos habla de un zapatismo nacional. Yo creo que primero. Pero yo he encontrado en el archivo de Genaro Amezcua las cartas que le escribía Emiliano Zapata a León Tolstoy, hablando de la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Y decía Zapata, me acuerdo mucho, decía, ojalá y en algún momento se entienda que la lucha de los campesinos mexicanos y la lucha de los obreros rusos es una misma lucha, es la lucha por la humanidad. Son bellas, muy bellas esas cartas. Hay como dos cartas que yo vi ahí en el archivo de Genaro Amezcua. Y esto que voy a decir ya no me consta, pero dicen que en la resistencia vietnamita contra los Estados Unidos había una columna de guerrilleros que se llamaba Emiliano Zapata. Si esto es cierto, es un símbolo universal, no es un símbolo morelense ni solo nacional de México, es un símbolo universal, y yo creo que así hay que verlo. Sí, es un símbolo y es un símbolo de la lucha colectiva, pero también quizá como se ha dicho, porque también hay una parte en los pueblos que es quien no es el individuo, sino es la comunidad. Es el mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no? que está dentro de digamos, los principios del Congreso Nacional Indígena. Y quizá ahí podamos encontrar las pistas para la salida de esta crisis, ¿no? Que parece que la 4T no entiende con esta insistencia en pretender traer bienestar a través del desarrollismo industrial, ¿no? Que es un modelo claramente agotado que la tierra ya no soporta. Pues yo quisiera agradecer de veras infinitamente, a nombre también de las compañeras y los compañeros de la colectividad Nuestra Alegre Rebeldía. Quisiera agradecer también a Cilac Freire por haber participado, darnos acompañamiento y bueno, pues ser parte importantísima de este proceso. Y tenemos compañeros que están aquí acompañándonos en la sala y creo que quizás sea un buen momento para ir ya cerrando, de quizá dar la palabra, ¿verdad? A algunos de ellos a quien quisiera participar o compartir. Marta aquí nos dice, nos da un comentario, dice,
Voces fuertes y comprometidas. Gracias por compartir este gran conversatorio. Y gracias a quienes aceptaron nuestra invitación, Francisco, Jorge, Oralba. No sé si las compañeras que están acompañándonos quisieran hacer alguna pregunta o compartirnos un comentario. Por ahí veo que está Servando, del compañero de nuestra alegre rebeldía, de la Red Morelense de Apoyo al Congreso Nacional Indígena. No sé si estás por aquí, Servando, quisieras tomar la palabra, o alguien más. Por favor, este es el momento. Quisiéramos escucharles si así lo quieren. Es que los compañeros, los invitados imponen, ¿verdad? Ya sabrán lo que ya me toca aquí como moderador. Sí, adelante, por favor, no sé quién está por ahí. Hilda Revueltas. Hola, ¿qué tal? Hilda. Adelante, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Pues quería felicitarlos, estuvo muy interesante. Me da mucha alegría escuchar sus reflexiones. Y bueno, resumiendo un poco, sí, yo creo que a partir del movimiento zapatista se renueva el zapatismo y se vuelve mundial, o sea, hablando de todos los zapatismos, se renueva y esta bandera donde ellos resaltan la bandera de la madre tierra, se vuelve universal, ¿no? Porque yo creo que tiene mucha repercusión en Europa, etcétera. Y obviamente la lucha ahora tiene que ver con la ecología y con la madre tierra. Y es muy padre ver también que definitivamente estas nuevas luchas rescatan la madre tierra, la participación de las mujeres y la parte sagrada. Y pues me da mucho optimismo escucharlos porque veo que pues que hay futuro. Hay mucho futuro porque solo así, desde la base, desde el origen, desde lo sagrado, tenemos esperanza porque desde el otro todo es ficción, ¿no? O sea, lo material es ficción, eso ya ahorita lo estamos viviendo, esta crisis económica nos pone en la realidad y la realidad es que o estamos juntos o no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, los felicito por estos análisis, me parecieron muy claros y contundentes y a mí me llenan de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Hilda, gracias por compartir con nosotros. No sé si alguien más, y si no, pues ya no queremos abusar, ¿verdad?, del tiempo de los compañeros invitados. Pues no me queda más que agradecerles, ya estamos en el cierre. Si alguien más quisiera hacer algún comentario, Jorge, por favor, Francisco, Oralba, y en este momento podemos hacerlo, y si no, pues nuevamente reitero mi agradecimiento. Aquí hay una compañera que dice, muy importante conversatorio, me gusta ese punto de la visibilización femenina, punto clave para el verdadero cambio en el mundo. Saludos, Oralba. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por responder a nuestra invitación. Ojalá no sea la primera vez, ya ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando con ustedes y seguir enriqueciendo nuestra experiencia y nuestro entendimiento de la lucha por la tierra. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Un abrazo a todos, a todas. Un abrazo, muchas gracias. Muy buenas tardes.